Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a Fair on Road. Vamos a empezar el vídeo de hoy. Hoy quiero hablaros de un tema que nos afecta directamente a los que montamos en moto, pero también a los que os queréis comprar una moto. Me estoy refiriendo a las lesiones que podemos sufrir los motoristas. En este sentido tenemos que distinguir dos posibles causas de sufrir una lesión. Una, por medio de un accidente, por haber sufrido un accidente, bien sea una caída o bien sea una colisión con otro vehículo, con otra moto, con un animal, con un árbol, con una señal de tráfico, con un edificio. Se puede colisionar con casi todo en esta vida. ¿Qué se le va a hacer? La otra es ser usuario de la moto, porque tenemos que recordar que el ser humano no está diseñado para montar en moto. Diseñamos la moto para el ser humano, pero a veces por el excesivo uso o por las malas posturas o por fatiga, pues vienen lesiones que son las que vamos a ver en este vídeo. En primer lugar vamos a empezar con esas lesiones que vienen por causa de un accidente. Un accidente de tráfico, un accidente de nuestra moto es algo fortuito, es algo que no buscamos, es algo que nos viene, bien por distracción o bien por imprudencia de otra persona o por imprudencia nuestra. De todas maneras, por muy prudente que seamos, podemos tener un accidente igual. Así que estas son las consecuencias de sufrir un accidente mientras vamos en moto. Estas lesiones son las más graves, pero sí es cierto que son las que podemos evitar o en alguna manera mitigar. Las primeras lesiones que vamos a ver por causa de un accidente son las lesiones en las extremidades inferiores, en las piernas de toda la vida. ¿Qué nos puede pasar cuando vamos en moto y sufrimos una caída o pues un accidente en el que nos caemos? Bien, pues que nuestras piernas pueden romperse e incluso, además, en una caída pueden sufrir aplastamiento por el mero peso de la motocicleta. ¿Cómo podemos mitigar los efectos de una caída en nuestras extremidades inferiores, es decir, en nuestras piernas? Pues mediante la instalación de defensas laterales, delanteras en nuestra moto y además las maletas laterales. Las maletas laterales pueden salvarnos de un aplastamiento y si no, que me lo digan a mí en la caída, esa caída pequeña, tonta que tuve hace poco. Bueno, pues gracias a las maletas laterales de mi moto no sufrí los 230 kilos encima de mis piernas. La segunda de estas lesiones que podemos sufrir en un accidente en moto son las fracturas y aplastamientos de nuestras extremidades superiores, es decir, de nuestros brazos, muñecas y manos, bien por el impacto que hemos sufrido al caer. ¿Cómo podemos minimizar los efectos de una caída en nuestros brazos y manos? Bien, pues si caemos, lo primero que tenemos que hacer es soltar la moto, dejar que se vaya donde quiera y si podemos, vemos que estamos rodando, pegamos nuestros brazos al cuerpo y que sea lo que Dios quiera. En tercer lugar, las abrasiones. Ni que decir tiene que cuando nos caemos de la moto, una de las lesiones más graves que podemos sufrir es eso, es la abrasión, las quemaduras de nuestro cuerpo, de brazos, tronco o piernas en el asfalto. El asfalto es una lija, sobre todo a la velocidad que vamos en moto, y a la velocidad me refiero no solamente a ir a 100, 120, 200 por hora, sino incluso a 30 o 40 por hora. El deslizarnos sobre el asfalto puede causarnos quemaduras bastante graves. Si no recordad cuando erais pequeños, os caíais de la bici. ¿A cuánto ibais? ¿A 20? ¿A 15? ¿Qué os pasaba? Pupita. Pues lo mismo cuando nos caemos de la moto, podemos sufrir abrasiones también. Por eso es importante llevar la mejor equipación posible y una equipación completa. Aparte del casco, tenemos que llevar chaqueta de moto con protecciones, guantes de moto con protecciones, pantalones de moto con protecciones. Pueden ser vaqueros de Kevlar o pantalones de cordura, pero siempre homologados y con protecciones. Y no nos olvidemos también de las botas de moto. Hablemos ahora de los traumatismos craneales. Afortunadamente, la normativa española nos obliga a llevar en todo momento el casco cuando circulamos en una motocicleta, ya sea ciclomotor o sea moto o scooter, lo cual va a evitar que suframos lesiones graves en caso de accidente o caída. No obstante, sí podemos sufrir conmociones al caernos de la moto y golpear nuestra cabeza contra el suelo o contra lo que hayamos chocado. Por eso es importante también que no seamos roñosos a la hora de comprarnos un casco. Yo siempre recomiendo casco integral. Y de verdad, el mejor que os podéis permitir. Y no siempre el mejor es el más caro. Un accidente en moto puede ser evitable si circulamos con precaución, cumplimos las normas de tráfico, las señales, semáforos, etcétera. Y sobre todo, el peor enemigo de un motorista es el exceso de confianza en nuestras propias habilidades.
Por tanto, tener en cuenta vuestras propias limitaciones y no ir más allá de lo que vuestras habilidades os permitan. Además de eso, es muy importante la equipación que llevemos, como ya he dicho, casco, chaqueta, pantalones o mono, guantes y botas como mínimo. Además, si podemos, una chaqueta o un chaleco con airbag es muy recomendable también su uso para ayudarnos a mitigar los daños en nuestro cuerpo en un accidente. El tema de la equipación os dejo un enlace a un vídeo que hice ya hace tiempo sobre ello, ¿vale? Recordando lo importante que es la buena equipación. Pasamos ahora a esas lesiones que podemos sufrir pues por ser simplemente usuarios, ¿vale? Por utilizar la moto continuamente, más o menos con asiduidad, o en hacer rutas muy grandes o sin estar acostumbrado, o aún estándola, por la fatiga, las malas posturas, las vibraciones del propio vehículo, etcétera. Sufrir ciertas lesiones que son las que vamos a ver ahora. La primera lesión que vamos a ver es el llamado síndrome compartimental. Esta es una lesión muy típica en los pilotos profesionales. ¿En qué consta esta lesión? Bueno, se debe sobre todo a un sobreestrés en los antebrazos y puede causar pérdida de fuerza, calambres, hormigueo e incluso fuertes dolores. Hay que tener en cuenta con esta lesión, con el síndrome compartimental, que no es una lesión pasajera, que se me va a pasar y punto. Voy a necesitar apearme de la moto durante un tiempo y tratármelo. Incluso, pues ha habido ocasiones en que ha habido que operar. La siguiente lesión que vamos a ver es la lumbalgia, que yo supongo que todos más o menos en algún momento la hemos sufrido. Consta pues, de un fuerte dolor en la parte inferior de la espalda. Nos puede pasar después de largas rutas. Si la postura no es la más cómoda, pues qué problema vamos a tener. Nos va a costar bajarnos de la moto o subirnos a ella. Para minimizar el riesgo de lumbalgia, pues hay ciertos ejercicios que podemos hacer antes de empezar a conducir. Y es bien subidos en la moto o bien de pie, hacer este ejercicio de torsión sin hacerlo demasiado a lo bestia, ¿vale? Así, despacito. Estamos estirando los músculos de la espalda para que después de 4, 5, 6, 20 horas de moto, pues no nos duela. 20 horas son muchas, ¿no? Hablemos ahora de la cervicalgia. ¿Qué es esto? Pues no es otra cosa que un fuerte dolor en el cuello que puede deberse sobre todo a ir con la cabeza muy tensa, con el cuello muy tenso mientras conducimos, no mover la cabeza de vez en cuando mientras vamos rodando, incluso tener los brazos muy tensos en el manillar. ¿Cómo lo vamos a evitar? Pues precisamente haciendo eso. De vez en cuando movemos la cabeza, vamos relajados, brazos relajados, cabeza relajada, sin estar en tensión. Vamos a evitar estar tensionados. ¿Ejercicios que podemos hacer antes de subir a la moto? Pues mover la cabeza de un lado para otro, muy despacio para no sufrir mareos. Y así los vamos calentando para podernos subir. Otra cosa que pues tenemos que tener en cuenta para evitar estos dolores en el cuello es el peso del casco. Vamos a intentaremos utilizar un casco que sea lo más liviano posible dentro del que buscamos un casco de buena calidad. Hoy día ya hay cascos con materiales muy ligeros pero que son muy resistentes a los impactos. Cierto, son cascos caros, pero como se suele decir, ¿qué precio le pones a tu cabeza? Me sonaba algo mejor cuando lo pensé. Eso. Hablemos ahora de las tendinitis en el hombro y el dolor en el trapecio. Y es que las contracturas en el trapecio cuando circulamos en moto son muy habituales. Y esas contracturas, debido sobre todo a las posturas forzadas y pues a la extrema tensión que podemos llevar cuando conducimos, se pueden agravar con una tendinitis. Y eso ya es mucho más difícil de curar, bastante dolorosa. Entonces, para evitarlo, pues como en el caso anterior, intentar ir lo más relajado posible cuando circulamos. Y si nos encontramos cansados, lo mejor es parar, estirarnos un poquito, relajarnos un poco y luego ya volvemos a... Para evitar el dolor de hombros durante la conducción podemos hacer los siguientes ejercicios. Es que nos cogemos las manos y intentamos subir los brazos. Yo tengo la flexibilidad de un ladrillo. Otro ejercicio sería este. O incluso cogiéndonos de las manos de la nuca, haciendo esta flexión y relajación de los hombros. Como veis, yo como un ladrillo. Madre que lástima. Hablando de la tendinitis, vamos a hablar también de las tendinitis que nos puede pasar en la mano, sobre todo en los dedos y sobre todo en la mano izquierda. ¿Por qué? Por el embrague. El embrague es la maneta más dura, el freno suele ser bastante más suave, pero la maneta del embrague suele ser más dura, la utilizamos muy frecuentemente para cambiar de marcha y nos puede pasar que suframos una tendinitis.
¿Cuáles son los síntomas de que estamos sufriendo una tendinitis? Pues sobre todo cuando alguno de nuestros dedos sufre un gatillazo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es esto de un gatillazo? Pues cuando flexionamos el dedo y después no podemos hacer que vuelva a su situación anterior. El músculo flexor pues no funciona correctamente. ¿Por qué luego con este? Pues porque en el medio, estoy sufriendo una tendinitis ahora mismo. Esta tendinitis, si no se trata a tiempo, se puede agravar, necesitar cirugía. Otros síntomas, aparte del gatillazo, es hormigueo en la mano y como que se te duerme. Seguimos con las lesiones en las manos y ahora le toca al síndrome del túnel carpiano. Esta es una lesión muy frecuente también, sobre todo en la mano izquierda, al igual que la tendinitis de la que hablaba antes. Los síntomas de sufrir túnel carpiano son el entumecimiento de la mano y el hormigueo, y también vamos a notar pérdida de fuerza. Entonces es importante que cuando notemos estos síntomas lo dejemos. Es muy peligroso ir en moto y no tenemos la fuerza suficiente en las manos para llevarlo. Para evitar las lesiones en las manos, un buen ejercicio de calentamiento antes de empezar a rodar sería abrir y cerrar las manos durante un tiempecito, ¿vale? Hasta que vemos que entran en calor, y entonces ya podemos marchar. Acabamos hablando de una lesión llamada ciatalgia, que al igual que la lumbalgia viene dada por las posturas forzadas, y esta lesión nos va a afectar sobre todo al nervio ciático. Es importante también que hagamos ciertos ejercicios antes de subir en la moto, como sería la flexión de piernas sin caernos. Jolín, ¿cómo estamos con 50? La flexión de las piernas, de ambas piernas, y el estiramiento de las mismas para no sufrir. Uf, ¿cómo estoy? La ciatalgia no solamente puede ser incómoda, sino muy dolorosa e impedirnos hacer otras actividades. Por lo tanto, en cuando tengamos estas dolencias, pues lo mejor es parar. Bueno amigos, pues espero que os haya sido de utilidad el vídeo de hoy y que podamos tener en cuenta estas lesiones que podemos sufrir los motoristas, ya digo, bien por causa de un accidente o bien simplemente por el uso de la moto. Importante, sobre todo en el segundo caso, cuando notemos estas molestias, lo mejor es parar. Si vamos circulando y empezamos a notar molestias en el cuello, en la espalda, en cualquier otro sitio, paramos donde podamos, descansamos, hacemos ciertos estiramientos, algunos ejercicios de estiramientos, y entonces ya una vez descansados volvemos a subir y continuamos la marcha. Si por otro lado notamos alguno de estos síntomas que os he descrito, pues lo mejor es dejar la moto aparcada durante un tiempo, ir al médico que nos dé el tratamiento más apropiado, y cuando ya estamos bien, volvemos a rodar. Como digo, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle muchos likes, suscribiros al canal si no lo estáis ya, ponedme comentarios, ¿habéis sufrido alguna de estas lesiones? ¿Cómo os habéis recuperado de ello? Y bueno, ya os contaré sobre mi tendinitis, cómo va yendo. La verdad es que bastante mejor que cuando. Nos vemos en un próximo vídeo de Fero On Road aquí en YouTube próximamente. Hasta entonces, larga y próspera ruta a todos. Chao.